Hola mundo, hola hermoso mundo, de Diana con Ilse, con nuestro querido Robert. Primero voy a preguntar, ¿cómo estás, Robert? ¿Cómo Yo estás? siempre estoy muy bien, muy animado, con muchas ganas y con, bueno, ganas en definitiva de compartir y de transmitir todo lo que se me ocurre, todo lo que he investigado. Bien informado, presencia intelectual y es notable. ¿Has visto? Voy a decir todo cosas buenas hoy para compartir tus amplios conocimientos que nos van a enriquecer con tus ideas y tus perspectivas. Nada, cuando quieras, humanizamos a Robert y luego vamos a por las preguntas. Eso. ¿Cuáles son las cualidades o habilidades únicas que te distinguen de otros profesionales en tu campo? La principal es una mayor tolerancia social y apertura mental. O sea, mi perspectiva, mi forma de ser es muy inclusiva, con lo cual acepto lo que me venga. Acepto a las personas que tengo sin juzgarlas, acepto los conocimientos sin juzgarlos, acepto muchas cosas que otros no tolerarían. Pues ese alto nivel de tolerancia que muchos le llaman pues agachar la cabeza, pringar, dejarse pisotear, para mí no, para mí es humildad, para mí es una manera de aceptar lo que me dé la vida, me guste o no me guste, me parezca bien o me parezca mal, intento no hacer juicios a ese respecto y lo tomo todo para aprender. Eso me lleva a adquirir una serie de conocimientos y una serie de experiencias que otros no viven. Y al tener esos conocimientos, esas experiencias, acepto lo que me viene y si es difícil, aprendo a superarlo. Entonces, si acepto muchas experiencias que para otros son demasiado difíciles, intolerables, porque consideran que no son dignos merecedores de ellas, o sea, que yo no me merezco esto, digo, no, yo me merezco lo que me llegue, aunque no me guste. Y si aprendo de ello, pues hay un momento que tengo más conocimientos acumulados que otros. Mira, genial. Fantástico. Robert, escucha, voy a coger mis auriculares. ¿Cuál es tu perspectiva sobre la sinceridad y la honestidad en la comunicación interpersonal? La honestidad tiene que estar siempre. Respecto a la sinceridad, si estamos hablando de decir todo lo que piensa, no estoy de acuerdo. Decir que todo lo que se diga sea verdad, sí estoy de acuerdo. Y cuando estamos en un contexto terapéutico, es importante saber medir la información. Es un error estratégico y táctico el decir todo lo que se piensa sin ningún tipo de filtro. Aparentemente hay gente que pide eso, pero luego lo recibe muy mal. Y no solo lo recibe mal, sino que después carga una agresividad tremenda sobre aquel que le es sincero para hacerle, por ejemplo, una crítica o un comentario respecto a algo que no le gusta. Entonces, yo llevo muchos años estudiando qué ocurre con esas personas que normalmente esperan que los demás les sean sinceros y que normalmente son las personas a las que más les mienten. Y suele ser porque reaccionan de una manera muy agresiva o muy delirante a las informaciones que no le gustan. A mí, desde mi perspectiva, por lo que decía antes, prácticamente nunca me han mentido o si me han mentido ni me he enterado y me ha dado igual. ¿Por qué? Porque nunca juzgo lo que me dice el otro. Aunque me diga una barbaridad enorme y descomunal, no le juzgo. Entonces no tiene ningún premio mentirme. Él no gana nada mintiéndome. Entonces, si el otro no recibe ningún tipo de penalización por ocultarme algo, ni tampoco recibe ningún tipo de penalización por decirme la verdad, pues al final me acaba diciendo la verdad. Porque es mejor, es más relajado y a todos nos gusta decir la verdad. Es más cómodo, es más relajado decir la verdad. Mentir es más costoso. Entonces, básicamente, el que quiera que los demás le digan la verdad tiene que mostrarse abierto verdaderamente a ella. El que se muestra verdaderamente abierto a la verdad recibirá verdad. El que reciba la verdad con agresividad, con juicios, con incomodidad, pues estará premiando a que los demás le mientan. Le estoy diciendo al otro, miénteme por favor, porque la verdad, si es incómoda, no la quiero. Exactamente, pero hay gente que yo pienso que todo el mundo tarde o temprano miente, aunque son pequeños Sí. mentiras, todo el mundo. La gente que dice yo nunca miento, Miente. olvídalo. La mentira es un mecanismo adaptativo de supervivencia y a veces es necesaria, especialmente cuando estás respecto a alguien que es impertinente, un acosador,
alguien que se está sobrepasando, alguien que está invadiendo tu privacidad o tus límites. Entonces es pertinente, oportuno e inteligente mentir en esa situación. No es necesario decir la verdad. Entonces hay momentos en los cuales frente a agresiones donde el otro te está pidiendo que le mientas porque tampoco va a querer, como hemos dicho, la verdad. Y lo mismo en un proceso Exacto. terapéutico. Decirle al otro todo lo que tú estás esperando sin filtros es un error descomunal, porque no lo va a aceptar y encima va a cargar contra ti. No le va a servir de nada y a ti tampoco te va a servir de nada, de hecho te va a crear problemas. Entonces, cuando decimos que alguien no sabe mentir, decimos que este tipo no tiene habilidades sociales, que es tonto, que es demasiado ingenuo, con lo cual el saber mentir adecuadamente o ocultar información que en ese momento no es relevante, esto es absolutamente prioritario y necesario. La cuestión es, en la medida de lo posible, que todo lo que digas sea verdadero, que siempre sea honesto, o sea, que siempre la honestidad sea la base y que solo se mienta en situaciones en las cuales la verdad es imposible, es impepinable porque el otro no la va a aceptar y te va a crear grandes problemas. Solo en esos casos, pues podemos obviamente tergiversar la verdad o directamente mentir. Es verdad que no siempre podemos decir, aunque lo intentamos, no podemos siempre decir lo que pensamos, por supuesto que no. Estás muy claro, lo que dijiste, ¿eh? Muy claro. Me parece gracioso. Ok, ¿cuál ha sido el mayor desafío personal que has enfrentado en tu vida y cómo lo superaste? Supongo que el más difícil que tuve fue cuando estaba en segundo de bachillerato. Yo venía de muchos años ya muy desencantado con el mundo académico. O sea, estaba en el instituto y me parecía todo estúpido lo que estábamos estudiando, pero dije, bueno, pero tendré que aprobarlo. Y el primer trimestre de segundo de bachillerato las suspendí todas. De hecho, eran suspensos que eran de 4,5, 4 largos, pero bueno, quedaba como muy aparatoso. Digo, ostras, tengo todas suspendidas. Claro, no soy tan tonto. Entonces digo, a ver, esto lo tengo que remontar. Y recuerdo que justo en aquel momento, que fue en diciembre de 2001, fue cuando empecé con la astrología. Y ahí, claro, de una manera muy rudimentaria, pero empecé a analizar los tránsitos que tenía en aquel momento, mi revolución solar. Y lo que estaba bastante marcado es que era un buen año para organizar un método de trabajo y ser más sistemático. En aquel momento, pues había ido, pues, bueno, como decíamos, muy desencantado, muy haciendo lo mínimo y me di cuenta que haciendo ese mínimo no lo conseguiría. Bueno, al final conseguí obviamente recuperarlo todo durante ese curso, pero tuve que esforzarme bastante. Sistematizar mucho para entender exactamente cómo era la mente de los profesores, porque era muy diferente la manera que pensaban ellos o cómo pensaba yo. O sea, tuve que entender la manera de pensar de ellos, lo que me estaban pidiendo exactamente para poder aprobar los exámenes. Entonces, para mí fue un reto aprender a aprobar aquellos exámenes que no eran tan complicados, pero utilizaban un tipo de cognición muy distinta a la mía. Y luego ya, pues de esa empalmada, de ese encadenamiento, aprobé todo de una tirada y ya después la universidad fue bastante fácil, porque ya Ok. venía con esa inercia, con esa metodología y habiendo hecho algo que no había hecho hasta entonces, que era tratar de entender cómo funcionaban los modelos académicos. Porque directamente al principio era todo extremadamente fácil y me fui desconectando hasta que un momento en que me estoy pasando ya de la raya y digo, esto es intolerable, no puedo estar suspendiendo tanto. Es absurdo porque no procede. Entonces lo recuperé todo en los trimestres siguientes y pude pasar limpio a la universidad. Fue complicado, la verdad. A mí lo que me pasó y le ponía un cierto interés es, por ejemplo, recuerdo en la asignatura de historia, yo comprendía bien la historia, razonaba bien la historia, conocía bien los ítems, pero tenía una profesora que solo valoraba el hecho de que pusiera los datos exactos, con todas las fechas, con todos los puntos, con los ítems que ella había imaginado en su cabeza. Si no ponías eso, te suspendía. Da igual si tuvieras una comprensión profunda del fenómeno, de lo que había pasado, tal, eso le daba exactamente igual. Había una serie de ítems que tenías que poner bien. Si los ponías bien, te ponía un 10. Y si no los ponías bien, te ponía un 0. Es decir, que era así de matemático. Era totalmente absurdo. O Tremendo. sea, había gente que literalmente copiaba, o sea, sacaba el libro, copiaba entero y sacaba 10. Y le daba igual que hubiera 3 exámenes que fueran idénticos. Les ponía un 10 y a ti te podía suspender. Bueno, pues digo, vale, pues si eso es lo que queréis, pues memorizaré esos puntos y ya está. No es tan complicado. Pero yo erróneamente pensaba que quería otra cosa.
que quería que demostraras que tú habías comprendido exactamente la materia. No quería que comprendieras la materia, quería que reproducieras y vomitar los datos. Digo, pues te vomito los datos, ya está. Pues cuando fui entendiendo la lógica de cada profesor, digo, este quiere vomitar datos, este quiere razonamiento, digo, bueno, pues ya está. Este quiere que no me equivoque con ningún cálculo, da igual que haya comprendido perfectamente lo que son las ecuaciones, quiere que el cálculo esté perfecto. Digo, bueno, pues mecanizo el cálculo, me aseguro repasar todos los datos para asegurarme que está todo bien, pues ya está, con eso saco todos los aprobados. Pues Pues lo vi muy mira, absurdo, pero era un ejercicio intelectual que había que resolver. Digo, esto hay que aprobarlo, pues ya está. Pues se aprueba como exactamente. sea. Es exactamente así, un ejercicio que hay que aprobar. Sí, sí, porque después para recuperar, esto sí cuesta, ¿eh? Esto es verdad. Y es un poquito la manera que lo dan también. A mí me lo daban historia tan aburrido, como se dice, con los datos y todo. No, no. ¿Cuál es el valor o principio más importante para ti y cómo se refleja en tu vida diaria? La compasión va un poco en la línea de lo que decía antes de la flexibilidad mental, la compasión. El ser transigente, para mí todos somos uno, todos venimos de la misma energía y como trasfondo tiene que haber la aceptación de lo que ocurre, la aceptación de los demás. Las barreras que ponemos son puramente funcionales, son puramente operativas, pero no puede haber un rechazo profundo hacia nada. Todo lo que está potencialmente manifestado tiene un sentido, tiene una explicación evolutiva. E incluso aquello que rechazamos, bueno, podemos rechazar aquello que es muy dañino, que es muy doloso, que está fundamentado en el odio, que es abiertamente despectivo, pero aún así hay que entender que dentro del universo eso se ha manifestado por algo y no necesariamente contra nosotros, sino muchas veces contra otros seres que también han ejercido ese poder. Hay que entender que muchas veces el que recibe un tipo de agresividad muy fuerte también ha ejercido contra otros ese tipo de agresividad muy fuerte. Y cuando se rastrea se suele ver. Después también salir de la mentalidad de víctima y cuando nos sucede algo que no nos gusta, también darnos cuenta de que también nos sirve para algo. O sea, vale, pongamos que me ha sucedido algo que no me ha gustado, me han hecho daño, he sufrido, sí, pero gracias a esa experiencia he aprendido a aliviar el sufrimiento de otros. Entonces, para mí la compasión es ser capaz de ponerte honda y profundamente en el lugar de todos, incluido el de los agresores, no para justificarles, pero sí para entender profundamente lo que hay. Lo que hacen no está justificable y tienen que recibir su merecido, que es lo que ellos mismos han cosechado. Y también, en la medida de lo posible, hay que pararle los pies. Pero espiritualmente, para mí, no hay un rechazo fundamental a ellos. Hay un rechazo hacia lo que hacen, pero no hacia ellos. Con lo cual, si hubiera uno con un mínimo deseo de redención, le ayudaría siempre. Jamás cerraría la puerta a nadie. Y de hecho, jamás le cierro la puerta a nadie. Otra cosa es que sus formas sean completamente despectivas o abusivas. Entonces le puedo parar los pies porque mi tiempo es limitado, pero no en lo esencial. En lo esencial, la ayuda, por ejemplo, si alguien me pide ayuda en el astral, nunca le voy a decir que no, porque ahí tengo tiempo ilimitado. Ok, es muy lindo lo que dijiste antes también, que nunca vas a juzgar a nadie. Porque claro, es que es como tú dices, al final todo el mundo somos un mundo y cada uno tiene sus experiencias y también sus maneras de y sus vivencias. Hay un montón de historias detrás de este comportamiento muchas veces, como tú dices. Claro, una cosa es, a un nivel frío, aritmético y matemático, ser capaz de hacer juicios de comportamientos para entenderlos, para poder explicarlos y obviamente para correlacionarlos con otros, para tener un código moral. Pero en lo profundo, en lo emocional, no hay juicio. Hay un juicio que se puede hacer intelectualmente. Claro que podemos hacer valoraciones de lo que hizo el Dalai Lama, por ejemplo, y claro que podemos hacer un juicio hacia esa actividad, esa acción, pero él es el primero que me genera lástima y compasión, como diciendo, ¿qué te pasa en la cabeza? ¿Eres tonto? ¿Qué te ocurre? Digo, ¿por qué tienes que hacer eso? O sea, si fuera un hijo mío, me lo iba a decir, a ver, ven aquí, por favor. No vuelvas a hacer eso nunca más, pero nunca más, ni en privado, ni en público, de ninguna manera. Y se lo diría compasivamente, no como una bronca, pero diga, pero por tu propio bien y por el de los demás, no hagas eso nunca más. Pero claro que puedo hacer una evaluación crítica de lo que está haciendo, como diciendo, ¿qué haces? Por favor, ¿no ves que el niño está incómodo? Pues eso me refiero. Sí, absolutamente. Es muy bonito.
Bueno, es muy bonita tu reacción, quiero decir. No lo que él hizo. Ya, me imagino. No. Ok, ¿cuál ha sido el momento más gratificante o significativo en tu carrera o en tu proyecto o en tu personalidad? Pues es difícil de decir porque han sido muchos, muy variados y no ha habido un clímax obvio. Es decir, ha habido muchos momentos muy buenos. He disfrutado muchísimo todo el momento en el que he empezado a salir en redes. La verdad es que lo he pasado muy bien. Momentos más privados, el momento que empecé a canalizar para mí fue como uno de los momentos más importantes. Los primeros viajes astrales también. Y dentro de lo que es la carrera, quizá la emergencia pública, a pesar del momento en el que era, pues el ver que el mensaje estaba empezando a llegar a gente, esto desde luego me hizo disfrutar bastante, decir, bueno, vale, pues ya llega el momento de la verdad. O sea, el momento que estaba esperando ya es ahora. Con lo cual, vamos a empezar. Y claro, el primer momento siempre es más fácil porque tienes la capacidad de impactar a gente nueva que no te ha escuchado nunca. Luego, Exacto. evidentemente, cuando llevas muchos vídeos, se hace todo mucho más complicado porque cada vez tienes que seguir evolucionando y avanzando para no repetirte o repetirte lo mínimo posible. Entonces, el momento de inicio de Exacto. 2020, de abril, de mayo, los primeros vídeos, quizá Sí. fueron los momentos más gratificantes porque decía, bueno, ya empieza lo bueno, ahora ya empieza lo verdaderamente importante y es el momento de ponerme a prueba de verdad. Qué bueno. Lo podríamos cortar en tres. Podríamos decir significativo en carrera, proyecto y personalidad también, ¿no? Sí, se podría decir en varios sitios, pero entonces podría decir muchos. Es que, claro, son demasiados momentos los que podría poner, pero en lo personal es que hay muchos momentos que están muy bien, la verdad. Muy No sé, qué, muy ¿eh? bien. En Sí, lo sí, personal, hay muchos momentos muy buenos. Cuando conocí a mi pareja, por ejemplo, pues fue un muy buen momento. También cuando conocí por primera vez a mi hermana, también fue un momento así bastante gratificante, ¿no? Bastante impactante, mis dos hermanas, porque no las conocía por eso. También cuando nos fuimos a vivir a la nueva casa en la que estoy ahora, con mi madre y con mi hermano, también fue un muy buen momento. O sea, ha habido muy bonito. muchos momentos muy buenos a nivel personal. Qué Bueno, lo sigue bonito. habiendo, además, es que mi vida en lo personal siempre suele funcionar muy bien. Qué bonito, ¿eh? Si podrías viajar en el tiempo, Robert, ¿a qué periodo o evento histórico te gustaría ir? ¿Y por qué? Bueno, yo iría al futuro, pero bueno, supongo que la pregunta es para el pasado. Yo iría a diferentes momentos del futuro para ver qué tecnología hay, cómo está el nivel de conciencia de la gente. O sea, me interesaría mucho más el futuro que el pasado. Y si tuviera que ir a algún momento del pasado, también tendría que ser a una zona muy concreta. Y seguramente lo que buscaría sería pues estar con Carlos Castaneda y Don Juan, por ejemplo, intentar colarme ahí con los chamanes, estar en momentos o en culturas iniciáticas en las que hubiera un altísimo nivel de desarrollo espiritual para ver exactamente cómo convivían y cómo vivían. Esos serían los momentos que me interesarían. El culmen de la cultura maya, la Lemuria, la Atlántida, en momentos o en lugares en los que hubiera pues, sacerdotes ya de máximo nivel. Me gustaría estar en esos momentos o eventos, en aquellos donde pudiera hablar con las personas más interesantes, un Lao Tse, un Buda, un Jesucristo, poder hablar con ellos, tener una larga conversación o compartir alguna experiencia. Qué bonito. Sí, será genial. ¿En qué tiempo hubieras gustado encarnar? Pues no lo sé, porque la mayoría de los periodos históricos no me gustan demasiado por las condiciones higiénicas, tecnológicas. No soy una persona muy naturista, es decir, que esté demasiado cómoda en la naturaleza. Me parece que la época actual es la mejor para mi sensibilidad. Así que tendría que ya ponerme en la mente de otro personaje, pero sería lo mismo, encarnar en alguna cultura iniciática bastante avanzada tecnológicamente y seguramente, pues eso, como un astrólogo inca o maya o de alguna de estas culturas ancestrales, también repitiendo vida de astróloga, chamán, curandero, alguien que ya estuviera desde muy pequeño educado para moverse en el ensueño. O sea, en ese sentido, estoy bastante cómodo con la vida que me ha tocado y repetiría otra parecida, pero en otro tiempo y lugar. Pero ya desde muy pequeño, totalmente conectado y enchufado. Qué bonito. Si tuvieras la oportunidad de tener una conversación con cualquier persona,
viva o fallecida, ¿a quién elegirías y qué le preguntarías? Pues estamos un poco con esos personajes. Hablaría con Claro. Platón, seguramente, o Platón o Aristóteles o ambos, suponiendo que tenemos traducción simultánea, y hablaría de filosofía, evidentemente, de su cosmovisión. Me gustaría conocerles, hacerles algunas preguntas. Me gustaría escucharles hablar también para ver cómo razonan en directo, cómo responden a preguntas, cómo se interesan realmente por el otro. O sea, me gustaría ver cómo funcionan en ese cara a cara, suponiendo que ambos hubieran existido. También me gustaría hablar con algún místico, con Don Juan, de Carlos Castaneda, con él seguramente pues disfrutaría, y también con Salvador Freixedo, con el que no tuve el gusto de conocer, pero que fuimos contemporáneos y falleció pues hace unos pocos años. Con él me hubiera gustado hablar y conversar sobre, bueno, sus experiencias, porque él tenía muchísima casuística en el fenómeno ovni, y me hubiera gustado conocer sus experiencias personales, porque si bien en los libros comenta algunas, pues entiendo que hay otras de carácter más privado que, para proteger la intimidad de las personas involucradas, pues no las había comentado. Digo, venga, pues coméntame ahí, tranquilo, que no se lo voy a explicar a nadie, pero cuéntame los casos más espectaculares que hayas visto, y me hubiera gustado tener esa larga conversación con él. Y si tuvieras que describirte en 3 palabras, ¿cuáles serían y por qué lo elegirías? Intelectual, irreverente y compasivo. Intelectual Bueno, porque todo lo paso por la mente y además me gusta, lo disfruto y me parece que es perfectamente correcto y me da muchas ventajas personales el pasarlo por la mente y hacerlo con mucho rigor. Irreverente porque me gusta desafiar la irracionalidad, de hecho me divierte reírme de lo dogmático, de aquello que es abiertamente irracional, cuando tratan de ser demasiado serios y se nota que es una pose, que no es una auténtica seriedad, o sea, que es la persona que simplemente está poniendo una pose, es una fachada. Entonces me gusta ser irreverente con todo eso. Y qué claro. compasivo porque en el fondo siempre Eres me muy parezco a todo compasivo, el sí. mundo. Entonces Sí, puedo luchar contra una idea, pero no realmente contra una persona. Entonces, para mí son los exacto. atributos, los 2 primeros de Acuario y el tercero de mi ascendente Piscis. El pequeño pececito, habíamos olvidado. Exacto. Platicamos la historia, estoy de alguien, ¿no? Platicamos la historia de cómo conociste a Salvador Freixedo. Recuerdo que alguna vez comentaste que tu madre y tú lo conocieron. ¿Eso? No, yo no lo conoció mi madre. Ah, ok. De hecho, o sea, por eso lo comenté antes, que para mí sería una persona a la que me hubiese gustado poder hablar Por con eso ella. sí lo dijiste antes. Sí. Mi madre sí que le conoció, pero no en persona, sino que tuvo una conversación telefónica con él. Básicamente había un momento en el que quería que alguien le ayudara a hacer una limpieza energética, porque se notaba, bueno, pues con parasitaciones y demás, y no tenía con quién hablar. Entonces se puso en contacto con Salvador Freixedo y este le recomendó a un exorcista que conocía. Este exorcista le hizo un trabajo energético y entonces consiguió pues mejorar sustancialmente esa situación vital que tenía. Ese exorcista, dicho sea de paso, ya lleva años muerto, porque alguna persona preguntó, oye, quiero el teléfono de exorcista. Digo, no, el exorcista ya murió hace muchos Ya se años. fue. Entonces, bueno, en esos tiempos, pues eso, pues consiguió el teléfono de Salvador Freixedo. No recuerdo cómo me contó que lo consiguió, creo que a través de una revista y de un contacto y de otro. Bueno, al final consiguió hablar con él y bueno, pues siempre dijo que fue como muy educado, muy simpático, muy agradable y muy solícito. ¿Cuál fue tu dibujo animado favorito? Y Dragon esta Ball. pregunta, ¿viste Los Caballeros del Zodíaco? No, Los Caballeros del Zodiaco no lo vi, a pesar de que era contemporáneo a mi infancia, pero siempre lo daban a una hora que no me iba bien o lo que fuera, y al final fue una serie que irónicamente nunca llegué a ver. O sea, sabía cuál era, pero no la veía. Mis favoritos siempre fueron Dragon Ball, Bola de Dragón aquí en español, porque me encanta esa historia de superación que hay. El protagonista encarna para mí lo que son los buenos valores masculinos, porque hay superación, hay motivación,
hay optimismo, hay piedad por los enemigos. Para mí siempre fue un referente el protagonista, precisamente porque luchaba, defendía a los suyos, pero jamás odiaba a sus enemigos. Simplemente si tenía que luchar, luchaba, y en el último momento siempre les daba la oportunidad de que ellos se redimieran. Entonces, para mí, como código moral dentro de la ficción, en esa serie el personaje Son Goku para mí alcanza o es un referente, o sea, es un ser, es un dibujo en este caso, un personaje que encarna unos valores con los que coincido prácticamente al 100%. No, mira, qué interesante. Dragon Ball, ¿no? Sí. La bola del dragón, ¿no? Qué gracioso. ¿Cuál es el sueño más bonito que has tenido? El que te puse más alegre, más feliz, con más paz. Claro, con esa definición entiendo que está buscando uno que fuera así como muy entrañable. Más entrañable ya lo he explicado más de una vez, que es en uno en el que se me apareció en una línea temporal distinta un nieto mío. Yo no tengo ni hijos de aquí, pero tenía como un nieto y el otro no sé si era pues un sobrino o algo así, no recuerdo ahora que el otro que era, ¿no? Pero había pues un chico joven, más o menos de mi edad por aquel entonces, y uno pequeño, que era como mi nieto, y era una escena como muy entrañable, como muy mágica. Realmente el que más ha más subido no es ese, han sido otros donde he hecho viajes con reptilianos y lugares de estos que era más bien una película de acción. Entonces ahí es donde me lo he pasado mejor. O sea, donde he disfrutado más es en plan superhéroe con entidades persiguiéndome, haciendo murallas energéticas, en combates contra magos negros. Yo estaba disfrutando ahí de una manera tremenda. Entonces, entiendo que se refiere más a otro más bonito y presentable para todos los públicos, pero el que más he disfrutado ha sido, bueno, fue uno que estuve, bueno, pues con entidades reptilianas que me estaban persiguiendo y al final plantándoles cara y ya saliendo corriendo. O sea, eso fue mucho más divertido para mí. Muy divertido esta pequeña parte, o esta pequeña partita. Y ahora vamos a empezar con la parte 8 de las preguntas de la gente con tus respuestas. ¿Te parece bien? ¿Ok? Vamos allá. Vamos allá.